Bueno, si nos falta alguien por saludar, saludémoslo de una vez. Eso, que suenen los abrazos porque después necesito absoluto silencio. Después necesitamos concentrarnos en lo que Dios quiere. ¿Ya saludaron a los vecinos? Sí. Sí. Entonces yo saludo a todos. Buenos días. Guys, espero que estéis todos felices y contentos. ¿No mucho? Tristezas en el corazón también. También, ¿no? Sufrimiento. Esperamos siempre estar felices, pero a veces no estamos así, a veces pasan cosas, a veces tenemos penas. Y por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos dé consuelo, que nos dé ánimo y sobre todo que hable en nuestros corazones para entender lo que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a comenzar con una oración, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando, pero también vamos a pedirle por estas personas que están sufriendo hoy. De pronto algunos de los que estamos aquí están sufriendo por sus familias, en estos sitios donde, como en mi país, ha habido desastres y de alguna manera hemos o perdido, en el peor de los casos, algún familiar o amigo, o ellos han perdido sus cosas, su vida muchas veces. Les vamos a pedir por ellos también. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, por este día maravilloso en el que nos permites estar aún nosotros con nuestros problemas y tristezas. Estamos acá, Señor, hoy para escuchar tu palabra, bendito Dios. Queremos pedirte que seas tú hablando, que no sea yo, Señor, que no sean palabras de hombres, sino que sean palabras tuyas directamente al corazón de cada una de las personas que están acá, Señor, y de las personas que nos ven, Padre eterno. Por eso hoy quiero poner en tus manos este día, quiero poner en tus manos este mensaje, que seas tú llevándolo directamente, Señor, a los corazones de las personas. Quiero pedirte hoy especialmente por los países que están sufriendo desastres naturales, Señor, guerras y sufrimiento. Quiero pedirte por esos hermanos en la fe que están sufriendo, que han perdido familias en estos desastres. Quiero pedirte por esas familias también, que independientemente de si aún no creen en ti, Señor, a través de alguien prontamente tú les hables, Papito Dios, para que les des consuelo, Señor, a todas estas personas, Señor, que han perdido sus seres queridos, que están sufriendo. Te pido para que les des paz a todas estas personas y para que des sabiduría a los gobiernos, Señor, de estos países, de Venezuela, de Colombia, de aquí mismo, de España, Señor, con tantos incendios y tantas cosas, Señor. De Indonesia, bueno, de donde, Señor, se han producido estos desastres, Señor, que seas tú ayudando, Papito Dios, a cada persona. Y queremos poner en tus manos nuestra vida, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, vamos a ir a veces que son temas que damos por hechos en nuestra vida como cristianos y aún sin ser cristianos, aún conceptos que tenemos como entendidos, pero que tal vez no tenemos porque no le hemos pedido a Dios a veces que nos muestre el significado profundo de estos conceptos. Y entonces hoy es uno de esos días que de pronto, Señor, quiero que miremos conceptos básicos de nuestra fe. Es un tema sencillo, pero a la vez es fundamental para nosotros los cristianos. Y vamos a ir directamente a la Escritura. Vamos a Efesios 2, 13 al 16. Efesios 2, 13 al 16.
Ahí lo tenéis. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué hemos entendido de acá entonces? Que nosotros, en nuestro viejo hombre, en ese Adán primero, estábamos alejados ¿de quién? De Dios. Estábamos peleados con Dios. Y a través de, dice, pero ahora en Cristo Jesús, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y habla de ambos pueblos, hizo uno. ¿De qué pueblos está hablando aquí el autor? ¿De qué pueblos está hablando? Del pueblo judío y del pueblo no judío, de los que vivían por las leyes, la circuncisión y todo esto, y de el nuevo pueblo de Cristo. Los dos pueblos, aunque tenían una misma fe, tenían diferencias. Y eran diferencias fundamentales. Y ahí comienza entonces la abolición de esas paredes, de esos muros, que persisten hasta el día de hoy, desgraciadamente. Pero quienes hemos creído a partir de esa fe, de esa conversión, hemos entendido que ahora somos un solo. Ya no somos ni judíos, ni españoles, ni colombianos. Somos solamente un pueblo, como dice la Escritura. Y eso sucedió por un evento maravilloso en la historia que dividió la historia en dos. Y ese evento fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Y dónde sucedió ese evento? Y entonces el evento sucedió en la cruz, en un madero. Algunos dicen, no, no era una cruz como la vemos ahí, porque esos romanos tendrían la tendencia a crucificar a la gente en un madero solamente y ya, no era ni siquiera tenía. Bueno, pero la verdad es que hay, digamos que conciencia, digámoslo así, que nos hemos, y no importa realmente, porque hay muchos vestigios efectivamente que muestran que sí, que tenía forma de cruz, pero independientemente de ese madero que hemos convertido muchas veces en nuestra señal de creyentes o como creyentes, realmente lo que importa no es el madero, no es la cruz, no es si tenemos un pedacito de esa cruz o no repartido por varias iglesias, entre otras cosas, de aquí de España, que es donde se supone que hay más pedacitos, digamos, de esa vera cruz o verdadera cruz, que no sabemos, entre otras cosas, hasta dónde es realmente esa cruz. Pero si aún teniendo esas dudas, son motivo de veneración esos pedacitos de cruz. Imagínense si tuviéramos la cruz real guardada aún. La cantidad de gente que estuviera ahí. Yo mismo seguramente hubiera querido verla. Pero sobre todo mucha gente es venerando la cruz.
Y entonces, un poco lo que nosotros queremos, lo que el Señor quiere decir hoy, es cuál es el verdadero significado de la cruz. Porque para algunas personas no significa, ni significaba nada de lo que para nosotros significa. Para los antiguos y especialmente para los romanos, ¿qué significaba la cruz? Ustedes saben que las prédicas o los mensajes míos son participativos. Así que, ¿qué significaba la cruz para esas personas? Vergüenza significaba. Pero además lo dice la palabra. Oprobio. Todo lo malo. Nadie ponía el tema de la cruz en la mesa de conversación, porque eso era algo terriblemente mal visto. Era lo más bajo, digamos, porque ahí lo que hacían con esas cruces era indigno, oprobioso, vergonzoso. Y era que ahí sacrificaban a lo más vil de la humanidad de esa época, a los que ellos consideraban los delincuentes más peligrosos y más desgraciados. Y cuando digo desgraciados es literal, sin gracia, perdidos de la gracia de Dios. Y de pronto comienza a ser o a significar otra cosa. Y comienza la cruz a dejar de ser en aquella época lo más vergonzoso, el símbolo de vergüenza, para convertirse en un símbolo de poder y de gracia. Y entonces, hoy le he dado el nombre a este mensaje de la cruz, de la vergüenza a la gracia. Y es común en la actualidad entonces que nosotros veamos a todo el mundo con la cruz colgada en el cuello. Muchos de nosotros inclusive llevan, o en la oreja, los más jóvenes ahora se puso de moda. O tatuada. Pastores, inclusive muy jóvenes actualmente, tienen tatuajes de la cruz. Pero muchas de estas personas que utilizan esto no saben de qué se trata. Lo están utilizando sobre todo como amuleto de buena suerte. Lo utilizan más como un signo de, digamos, sí, yo creo en la cruz, pero creo en Jesucristo, pero digamos que para mí está bien llevar la cruz. Pero es más, la cruz entonces también cuando no está, la llevamos con la mano. O sea, hacemos señales de la cruz. Y es muy común ver, ahora que vimos el Mundial, veíamos muchos deportistas, algunos cristianos levantaban sus manos y adoraban al Señor antes de los partidos o después, se habían ganado o incluso se habían perdido. Pero la mayoría lo que hacían era hacerse una señal que no la hacíamos la mayoría. ¿Quiénes han sido católicos aquí? Bueno, entonces sabemos de qué hablamos. Que a veces parecía más unas cosas en el aire que realmente. Pero no lo hacíamos ni por maldad, ni porque no, lo hacíamos porque era la costumbre. Entonces vemos que realmente estas personas salen a veces y no les basta con una sola persignación, se llama persignarse, ¿no? Sino que a veces tienen que hacer 3 o 4 antes de salir al campo corriendo, porque si hacen solo una en su mente, de pronto eso no es suficiente para meter 3 goles, entonces tienen que hacerse 3, ¿cierto? Para que sean 3 goles. Y se convierte entonces la cruz, algo que tiene un significado poderoso de bendición, se convierte en ¿qué? Sea ya una señal, o sea ya una imagen, o sea ya lo que sea. ¿En qué se convierte la cruz? En un amuleto de buena suerte. Y en eso se ha convertido la cruz.
Pero para los creyentes, este símbolo que en un momento fue de vergüenza y oprobio, se ha convertido en algo mucho más importante, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice. Vamos a Hebreos 12:2. Vamos ahí, vamos viendo con la palabra realmente lo que nos dice al respecto. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces, ¿realmente habla de la cruz aquí como lo importante? ¿O de qué estamos hablando aquí? Sí, efectivamente habla de la cruz y todo lo que tiene que ver con nuestra salvación nombra de pronto la cruz, pero dice aquí que puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, no en la cruz, en Jesús, el cual sufrió, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, dejando de lado esa vergüenza que era ser crucificado en la cruz. El oprobio, y en la Nueva Versión Internacional dice la vergüenza. No escatimó eso el Señor, sino que entonces vivió ese sacrificio para, como dice la palabra, reconciliarnos porque estábamos alejados del Padre. En la antigüedad y sobre todo en la época romana, era guay, como decimos ahora, tener la cruz. Ya sabemos que no. ¿Y cuándo comenzó a cambiar entonces esto? ¿Cuándo? Justamente cuando sucedió esto. Este acto vergonzoso y oprobioso para el mundo, pero para los cristianos, un acto poderoso de reconciliación, de amor, que cambió el mundo. Y entonces, solo después de que Cristo pasó por esta situación, pero esto le pasó a Cristo, porque es que cuando nos dice qué fue el tema, no, que eso le sucedió a Jesucristo. Entonces le sucedió, fue un suceso al Señor Jesucristo. O fue algo que estaba conocido por Dios de antemano. No fue que le pasó como un accidente al Señor Jesucristo, que mucha gente lo ve también, inclusive muchos cristianos lo podemos ver como algo que le pasó al Señor Jesucristo y que el Padre Dios no quería, porque ¿cómo iba a querer el Padre eso para un hijo? ¿Alguno de nosotros quisiera como padre o como madre ver a nuestro hijo crucificado en una cruz? No queremos ni que se raspen de pronto una rodilla por un pequeño accidente, mucho menos vamos a querer eso. Y entonces, ¿por qué nuestro Padre Celestial quiso que eso pasara? ¿No dice la palabra de Dios que fue que pasó a espaldas, como dicen nuestros políticos, cuando algo malo pasó, eso fue a mis espaldas? No fue a espaldas del Señor. Hablo de Dios Padre, fue con su consentimiento. Y entonces esto fue lo que comenzó a cambiar, porque había un plan del Dios Todopoderoso para que esto cambiara justamente. Pero tenía que ser así, porque si no, tal vez no hubiera pasado nada. Tal vez hubiera podido, Señor, solamente decir, yo quiero que mi hijo esté allí, lo conozcan, hable de mí, y de pronto lo traigo. Y ya. ¿Será que el Señor no podía hacer eso si lo hizo con
otras personas, más con su Hijo siendo Dios mismo. Pero tenía que haber un evento como este para que las cosas cambiaran, y entonces ahí tenemos que entender qué pasó realmente en esa cruz. Y entonces vamos a ver Hechos 2, 22, 24. Vamos a hacer un paseíto por la Biblia, corto pero interesante. Vamos a hablar en Hechos 2, 22, 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, o sea, el Hijo de Dios, aprobado por Dios, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Era plenamente autorizado y entregado, siendo consciente del Señor Jesucristo. Dios Padre eterno. Pero también el Señor Jesucristo sabía lo que tenía que suceder. Pero entonces fue un accidente que le pasó al Señor, fue todo obra de hombres que lo hubieran cogido, lo hubiéramos crucificado y tal. ¿Fue eso lo que sucedió o fue un acto de amor planeado por un Dios misericordioso, lejos de ser un Dios que es capaz de hacer eso? Y entonces podemos pensar, no, pero si Dios es capaz de hacer eso, que he escuchado a mucha gente, ese Dios que ustedes describen es un Dios castigador, un Dios, si fue capaz de hacer eso con su Hijo. No, porque lo que realmente Dios hizo con su Hijo fue un máximo de entrega por el máximo amor hacia nosotros, sus hijos. Y ese poder máximo de entrega leí yo aquí: y este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inocuos, crucificándole, al cual Dios levantó, y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces ahí viene a consolidarse el resto del plan de Dios, ¿no es cierto? No era solo el sacrificio, pero algunos se han quedado en el sacrificio y no han entendido el poder de la cruz, que no reside en eso que sucedió ahí en esa cruz. Fue solamente una parte, pero lo que sigue, y es lo que define este resto de versículos, es lo que realmente nos trae nuestra salvación. ¿Se imaginan ustedes que ayer o antier estábamos viendo ahí con una de mis queridos amigos que están en mi casa en estos días, que nos visitan hoy, una película que se llamaba En busca de la tumba de Jesucristo? Y estaba el emperador de la época enviando lo que hoy sería como su servicio de inteligencia secreto para que entrara alrededor de Poncio Pilatos y mirara qué realmente es lo que ha pasado, porque unos decían que no habían encontrado la tumba, o más bien que no habían encontrado el cuerpo, y otros decían que sí, que lo habían encontrado, y estábamos ahí cuando nos tocó irnos. No siento, Marisita, nos tocó ir, pero bueno, no pasa nada. Pero quiero verla, porque ya sabemos en lo que terminó, nosotros ya lo sabemos. Pero ahí estaban investigando, y es muy interesante a veces ver estos documentales y estas películas, porque realmente lo que pasó es que efectivamente quisieron de pronto ver y pasar algún cadáver como si fuera el del Señor Jesucristo, porque sabían que si realmente esto era como fue realmente, iba a pasar lo que pasó realmente, y es que todo iba a cambiar. Ese evento maravilloso iba a cambiar la historia de la humanidad, iba a dividirla en dos, y entonces todo lo que sucedía ahí en adelante es lo que realmente el Señor Jesucristo estaba siendo partícipe por consejo del Padre, como dice la palabra de Dios. Y entonces ahí cambia todo, y fue así cuando los primeros cristianos comenzaron a hablar
de todos estos eventos cuando se cambia ese significado oprobioso de la cruz por un significado de poder, de gloria, de gracia, que es el que actualmente para algunos de nosotros tiene tristemente para otros, ¿no? Y hablo de creyentes, asumiendo que católicos también creen en Jesucristo. Pero, ¿qué están adorando en la actualidad? ¿A quién le están creyendo más? ¿A una madera, a un madero, a una esfinge en cemento o a quien estuvo ahí y quien ya no está ahí crucificado? Y entonces lo siguen venerando como si estuviera ahí crucificado. ¿Y el Señor sigue ahí crucificado? No. Y entonces vamos a 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18. Y 1 Corintios 1:18, ¿qué dice? Amén. Claro que lo está leyendo ahí. Ahí me toca. Fantástico. Y los que lo saben muy bien. Pero eso es lo que dice, porque es el fundamento de nuestra fe. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Esto era locura para toda esta gente. Pensar que una cruz iba a ser el receptáculo de algo que cambió el mundo, de un ser divino que hecho hombre vino y murió, era locura y sigue siendo locura. Pero para nosotros es la verdad que nos da la vida eterna. Y entonces decimos ahora, claro, si yo les pregunto ahora qué significa la cruz, a cualquier persona, no necesariamente a los que estamos sentados aquí, ¿qué significa la cruz? No, pues sí, es que la cruz es donde murió el Señor Jesucristo. Otros dirán, pues ese símbolo de los cristianos que no entendemos por qué lo veneran. Otros dirán, un adorno para mi casa. Pero nosotros, ¿qué significado para nosotros? ¿Realmente qué significado tiene la cruz? Entonces, vamos a ver los significados que Dios nos da claramente aquí. No es porque nos lo inventemos, es que está establecido en la palabra de Dios lo que significa en este momento, en la actualidad, la cruz. Pero lo único que no significa es que es para venerarla, que es importante, que es el centro de nuestra creación, de nuestra salvación, de nuestra regeneración. Eso no lo dice por ningún lado. Lo que dice es que el centro de nuestra fe, puestos los ojos en Jesús, el verdadero consumador de nuestra fe, es el Señor Jesucristo. Pero y entonces por eso tenemos que digamos que tenemos que quitarle validez al tema de la cruz. Pues no, pero tenemos que dar su justo significado. ¿Cuál era el significado? Podemos poner estas dos imágenes que están ahí en la presentación. Las dos, por favor. Ahí está, aquí está. Bueno, primero estamos. ¿Esto qué les parece a ustedes? ¿Es un templo de qué tipo? La cruz invertida. Pero sí, eso es la cruz invertida. Pero entonces, ¿quién utiliza ese símbolo? Es la cruz invertida, según nuestra cultura actual. Sin temor, digámoslo. Por ahí escuché, ¿quién? ¿Satanás? ¿Ah? Satánico.
Eso es lo que dice la contracultura, efectivamente. Pero déjenme decirles que eso es una iglesia bautista luterana. Es una iglesia bautista, cristiana, luterana. O sea, de las iglesias primitivas del cristianismo. Está en Finlandia, en Alemania, en algunos sitios. Y así como esta iglesia ahí. Entonces es lo que significa la contracultura. La contracultura es eso, es lo que está en contra de lo establecido, pero que a veces no tiene fundamento, sino que se va yendo como una ola y hasta los cristianos no lo creemos. Ese es el significado de esa cruz realmente está en la siguiente imagen, por favor. Está ahí, en la crucifixión ¿de quién? De Pedro. Por eso lo representan en estas imágenes, a las que no debemos adorar, por supuesto, pero que nos sirven para la muestra de lo que queremos decir. ¿Por qué lo ponen con esa cruz invertida? ¿Está en la palabra de Dios que Pedro fue crucificado de esa manera? No lo dice claramente, pero no lo deja ver. Pero además los historiadores de la época lo describen y es que él no aceptó ser crucificado como el Señor Jesucristo, sino, por lo menos para mostrar humildad, ser crucificado de cabeza. Y eso es realmente el significado de la cruz invertida, pero se ha convertido, y así tristemente, no quiero decir yo que entonces ahora tengamos que darle más importancia. No, por eso es que les estoy hablando justamente, eso es para que entendamos lo que significa realmente esto. Es solamente el sitio donde sucedieron estos hechos. Pero ni es satánica ni nada. Otra cosa es que Satán, porque sabemos que utiliza las medias verdades y eso, vio lo que pasó con esto, con esta contracultura, para utilizar esto, y ahora es muy común que lo utilicen en ritos satánicos, ocultistas y demás, pero no es lo que significa. Entonces vemos qué es realmente lo que significa la cruz cualquiera. Realmente eso, el sitio donde sucedió algo, es ese receptáculo. Pero lo que realmente debe significar para nosotros entonces es, en primer lugar, y tomen nota los que les gusta tomar nota porque son varios punticos. El primero es perdón. Eso es lo primero que significa y debe significar la cruz. Solo mediante el gran acto de amor de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida, como ya sabemos por nosotros, fuimos perdonados a través de ese sacrificio. Lo primero que recibimos fue entonces nosotros perdón por nuestros pecados. Dice en Efesios 1:7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Por eso recibimos perdón, porque no era merecido por nosotros. Lo contrario, nosotros éramos indignos más bien de recibir perdón, pero Dios nos hizo dignos al reconciliarnos a través de su Hijo, como dice la palabra, y entonces nos dio el perdón. La siguiente concepto que significa ¿qué significado tiene ahora la cruz? Si es que le queremos dar un significado. ¿Cómo se lo debemos dar? Es la sanidad. Y no hablo solo de la sanidad física, que está claramente establecida. Entonces leamos qué dice 1 de Pedro 2:24. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Y entonces, ¿podemos orar por sanidad? Claro que oramos por sanidad, porque en esa cruz Él se llevó nuestras enfermedades. Pero lo más importante es que Él en esa cruz nos liberó
y nos da sanidad también espiritual sobre todo. Y entonces si tenemos un sufrimiento, una angustia profunda, alguna herida de nuestra alma o en nuestro espíritu, ¿será que no tenemos liberación y sanidad a través de el sacrificio de Jesús en la cruz? Claro que lo tenemos. Entonces es el siguiente significado real que tiene para nosotros y debe tener la cruz. Es la sanidad, la liberación integral. Porque cuando hablamos de sanidad, no solo debemos hablar de la sanidad de nuestro físico, que sí es importante, a nadie le gusta estar enfermo y todos oramos, Señor, por tus llagas. Sí, pero a través de este sacrificio realmente, si algo hay en tu corazón, en tu alma o en tu espíritu que no te está dando paz, es ahí donde tienes que orar y decir, Señor, yo quiero ser libre porque por tus llagas, por tu sangre, fui yo libre. Amén. Y tenemos que declarar, si es que tenemos que declarar, eso sí lo tenemos que declarar. Que escucho siempre, declaremos que tenemos millones de... No. Lo que el Señor nos pide que declaremos es lo que Él ya ha hecho. Y eso es lo que el Señor ha hecho, darnos sanidad y liberación. Solo pasa que algunos no lo hemos entendido y no lo aceptamos ni siquiera y entonces no podemos ser libres. Y a veces solo con que nos quite un dolor de rodilla ya estamos contentos, pero no, es que lo que nos ofrece es la sanidad integral de todo nuestro ser. Después, claro, y por ahí, por el mismo orden, nos da la bendición. Sigamos en Efesios 1:3. Dice que somos bendecidos de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición del Señor Jesucristo está a través de la cruz, a través especialmente de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y esas bendiciones son para sus hijos, porque ese sacrificio fue para y por sus hijos. Entonces, declaramos y decimos bendición. No es una maldición, no es algo malo lo que significa el evento de la crucifixión y de la cruz. Es algo que implica bendición desde los lugares celestiales. Y aquí parte del título de esta prédica, gracia. Pasamos de la vergüenza de la que hemos hablado al principio a la gracia. Y a través de la cruz hemos recibido gracia porque sencillamente no lo merecíamos. Porque por nuestra naturaleza lo que merecíamos justamente era todo lo contrario, era condenación. Pero en este regalo, que es un regalo inmerecido, por eso se llama gracia, hemos recibido el regalo de la salvación. Por gracia. ¿Y dónde sucedió esa gracia, ese regalo inmerecido? En la cruz. Y eso es lo que significa la cruz. Gracia también. Efesios 2, 8, 9. Si queremos leer. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos ¿qué? Salvos. Y entonces, claro, nosotros a veces actuamos como si nos mereciéramos, como si eso fuera una obligación, y lo sentimos.
Dios lo hizo porque lo merecíamos, Dios lo hizo porque somos buenos. Pero si yo no le hago daño a nadie, pero si yo soy bueno, si yo ayudo a los demás. No, nada de eso es verdad. Realmente podemos ayudar a los demás, podemos dar dinero para alivianar nuestras culpas. En muchos casos, Pablo Escobar, un hombre muy conocido a quienes tratan muchas veces de poner como un superhéroe, no era más que un hombre desalmado, malo, que daba muchas de sus mal habidas riquezas a los pobres. Entonces hay un documental que pasa cada rato aquí por la televisión española donde hay museos, que Dios quiera que eso acabe, que es una alegoría al mal. Y entonces hombres como él que hacen eso por obras del Señor Jesucristo, si no se convirtió, porque no somos quien para decir no sabemos en sus últimos momentos, como le pasó a quien estaba, al ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. No lo sabemos, pero si eso no pasó, entonces por sus obras fue salvo. Solamente por gracia de Dios somos salvos. Porque así no asesinemos, así no hagamos las maldades que personas hacen, no somos realmente justos. No estamos justificados ante Dios. Solamente a través de este sacrificio fuimos justificados. Como dice Romanos 8. Fuimos justificados, fuimos llamados, fuimos justificados. Y solamente a través de esto fuimos redimidos y salvados. Entonces, es gracia de Dios, que no se nos olvide. Y entonces después, por ende, que viene la redención. Ese es el otro significado. Entonces, ¿cuántos llevamos? Estamos hablando de perdón, sanidad, bendición, gracia, redención. Porque por gracia sois salvos. Y ahora vamos a ver qué dice entonces en Efesios 2:11. Efesios 2:11. Bueno, vamos a leer aquí. ¿Quiénes tienen la Biblia Reina Valera? ¿Qué dice ese subtítulo en el 2:11? En el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice? Reconciliación por medio de la cruz. Entonces, por medio de la cruz, dice esta Biblia que yo tengo allí. Entonces tenemos que desechar la cruz. No, porque por medio, a través de, pero ojo, por medio de la cruz se puede malinterpretar. Por medio de la cruz, pero realmente a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que mediante Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, etc. Aquí viene Pablo diciendo pues que estábamos fuera de la ley, digamos, israelí. Pero ya lo leímos al principio. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y después fuimos hechos un solo hombre. Y un solo hombre no solamente con los judíos, sino lo más importante, el nuevo hombre. Fuimos hechos el nuevo hombre a través de la cruz. Y el nuevo hombre, ¿con quién? Dice aquí, con la unión con Jesucristo. Somos hechos un solo hombre, dice la palabra de Dios. Y es no ya hablando de los pueblos, sino hablando de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Y para terminando dice, porque nuestra paz de ambos pueblos hizo uno, hablando de los dos pueblos, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, se refiere a la ley de los judíos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. A ambos, o sea, a nosotros, los pecadores, uniéndonos con el cuerpo de Cristo. Solamente de esa manera, haciendo un nuevo hombre, regenerando ese nuevo hombre, es que somos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Redimidos. Por esa muerte sustitutiva de Jesucristo. Así se llama, la muerte sustitutiva, que sustituyó al hombre por Jesucristo. Lo sustituyó, y esa muerte sustitutiva es la que nos dio por gracia la redención. Es solo a través de la cruz que hemos sido comprados por un gran precio, y ese precio, que fue la sangre del Cordero sin mancha inmolado, que es Jesucristo. Y claro, entonces a través de la redención que tenemos la salvación. 1 Corintios 1:18. No tenemos ninguna duda de que en la cruz entonces hemos sido salvados. Pero solamente si creemos en que Jesucristo murió por nosotros, resucitó, porque aún puede haber hecho el Señor todo esto, pero la gente no creer. Y si no hay fe, y si no hay esa convicción en nuestro corazón, y hemos aceptado eso como la verdad de nuestra salvación, no hay ni redención, ni salvación, ni nada. Porque dice la palabra que solo a través de la fe y de la aceptación de Jesucristo para ser un solo hombre, podemos ser salvos. Entonces, hasta aquí podemos entender todo lo que hemos hablado, pero si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, no ha importado nada todo lo que ha pasado en esa cruz, tristemente. Y en ese paso se ha quedado mucha gente. Entendieron intelectualmente todo lo que ha pasado, pero en su espíritu y en su corazón aún no habita el Señor Jesucristo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Entonces, porque la palabra de cruz es locura para los que se pierden, como lo hemos dicho, pero a los que se salvan, estos a nosotros es el poder de Dios. Y estamos llegando ya al final. Entonces hemos visto de la vergüenza al poder, a la sanidad, a la redención, a la salvación y ahora a la gloria. Imagínense, también se hubiera podido llamar a este mensaje de la vergüenza a la gloria. Porque seremos glorificados. Eso es lo que dice la palabra. No solo se queda el Señor en que somos salvos. No, se queda, y ahí es el final de nuestra travesía. Si creemos en el Señor Jesucristo y en todo lo que ha sucedido en esa cruz, es que seremos glorificados juntamente con Él. Y ahí es, Señor, según esta promesa, ¿qué es ser glorificados? Es terminar en la mejor tumba hecha con los mejores mármoles, donde tu cuerpo descansa. Es que tu cuerpo se quede ahí y tu espíritu se vaya a morar con el Señor. Os pregunto. Sí, claro que sí, porque eso dice Pablo. Y eso dice la palabra de Dios, que iremos en espíritu. Pero también dice que seremos glorificados en un cuerpo. ¿Y cómo tiene que ser ese cuerpo? Para ser glorificados. Al lado y poder recibir al lado del Señor Jesucristo. Tiene que ser un cuerpo perfecto, porque si no, no podemos estar al lado de otro cuerpo perfecto, que es el del Señor Jesucristo. Eso es
la maravilla de la gloria que nos espera si entendemos lo que Dios tiene para nosotros. Dice, hermanos, la glorificación es vivir según la promesa del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en la eternidad, con un cuerpo, con un espíritu y un cuerpo también glorificados y regenerados realmente. ¿Qué dice Romanos 8:30? Veamos lo que dice Romanos 8:30, por favor. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo no me estoy inventando nada de estas promesas porque están suficientemente explicadas en la palabra de Dios. Y es que seremos glorificados. Pero ¿y esto cómo sucederá? Solo si damos la batalla de la fe, que es lo que nos corresponde, y llegamos hasta el final con esta fe inquebrantable en que el mismo hombre que murió en esa cruz es el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Y que lo que nos espera es la gloria. ¿Será en el cielo? Ahí les dejo otro tipcito. ¿Será en el cielo necesariamente? Les dejo eso como tarea, pero les doy un adelanto. Dice que habrá un cuerpo nuevo, un espíritu renovado, en una nueva ¿qué? Tierra también. Y claro, será en la eternidad después. No lo sé, solamente hay cosas que todavía no nos he dado a entender, pero eso es lo que dice la palabra y hasta ahí puedo llegar. Tenemos una vida eterna, sea en una nueva tierra, sea después en el cielo, sea. Pero con Jesucristo, sentados a su lado y al lado de Dios Padre. Ese es el verdadero significado, mis amigos y mis hermanos, de la cruz. Es el verdadero significado y valor. Lo que para la antigüedad significaba vergüenza, para nosotros significa la redención, la salvación, la gracia y la gloria. Si este evento de crucifixión, muerte o resurrección y resurrección del Hijo de Dios hecho hombre no se hubiera producido en la cruz, esta cruz que vimos acá o cualquiera sea invertida, o sea, como sea, no tendría ningún valor. Sería solamente un objeto más. Y tal vez cargado de vergüenza y oprobio. Pero ¿cómo fue ahí donde nuestro Señor nos dio todo lo que hemos dicho hasta acá? Es cuando adquiere el valor real que hoy significa para nosotros esta cruz. ¿Vale? Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ahora, un aplauso, realmente un aplauso para el Señor, por favor. Muchas gracias. No me bajo y no es que va a seguir predicando, quisiera, pero